pintor de escenas de las campañas del general San Martín y realizador de retratos del prócer en figura de paisano, con poncho y amplio sombrero, montado en una mula cordillerana. Fueron las efemérides de hoy en su radio. Son las 11 a.m. El mundo está en marcha. Pasan cosas y vos necesitas saber. Para saciar tu hambre de información, te damos el menú perfecto. Un día más. El Magazine de la Mañana. Con la presentación de un equipo periodístico que sabe lo que hace. Porque es un buen día siempre. Quédate y comprobalo. Empezamos un día más. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes, pero muy buenos días. Aquí estamos junto a todos ustedes tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido, querida amiga, querido amigo, en los distintos sectores de nuestra localidad y, por qué no, también en el resto del mundo. Y con las distintas modalidades que tenemos de poder llegar junto a todos ustedes y ser la grata compañía que por ahí usted está necesitando. Una mañana más que agradable que estamos teniendo en este momento aquí en nuestra localidad, donde le comento que tenemos una temperatura y un día muy soleado aquí en la ciudad de Las Heras, donde ustedes pueden ver a través de la cámara que tenemos afincada fuera de nuestros estudios lo que está pasando en este momento aquí en nuestra querida localidad. Bueno, donde tenemos en este momento 7 grados de temperatura, en este día martes 27 de mayo, que ya bueno, ha pasado la fiesta patria, está llegando prácticamente lo que es el tema del fin de este mes aquí en nuestra localidad. Así que bueno, donde vamos a tener la máxima del día de hoy, de 7 grados, donde le comento que tenemos 2 grados de temperatura y totalmente soleado en el día de hoy, donde tenemos una humedad que ya también le vamos a estar dando detalles de todo lo que realmente está pasando con el tema del clima aquí en nuestra localidad. Una humedad del 70%, una visibilidad de 10 kilómetros, una presión atmosférica de 1027 megabar, como así también 19 kilómetros por hora. Así que bueno, a disfrutar de este hermoso día soleado que en este momento tenemos aquí en nuestra querida localidad. Bueno, señores, seguramente vamos a hablar de muchas cosas, pero antes que nada vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la presentación de nuestros queridos auspiciantes, que son los que hacen posible que nosotros podamos estar junto a todos ustedes hasta la hora 13, en esto que es un día más junto a la ciudad de Las Heras. Vamos, dale gas, hasta la hora 13. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock en sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2, en esquina Estrada y Sarmiento, o en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock.
Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Pescadería El Rey del Mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería El Rey del Mar. Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería El Rey del Mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros Línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut.
Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. Rock de plazas, bares y mates en la vereda. El rincón donde se cruzan nuestras vidas. Lleno de recuerdos y canciones. El ritmo late en cada uno de nosotros y lo hacemos sonar en la radio. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Minutos nos separan ya de la hora, ¿sabe qué? De la hora 11, en esta mañana totalmente soleada. Por supuesto, haciendo sentirse, se hace sentir un poco lo que es el tema del frío aquí en nuestra localidad. Pero claro, ya estamos ahí, nada más del invierno, que vamos a estar junto a todos ustedes durante todo este año 2025, como lo venimos haciendo ya hace 15 años junto a todos ustedes. Así que bueno, señores, vamos a poner un temita musical como para poder comenzar de la mejor manera esta música que hemos seleccionado en horas muy tempranas para todos ustedes en esto que es un día más junto a la ciudad de la Heras. ¡Vamos! Belleza, nene, belleza. Atendé esa cosa, por favor. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free.
you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. I want to break free. Yeah. I want to break Lo que pasa y nos pasa. La información más destacada. A cada instante, flashes informativos con lo que hay que saber. Cambiamos el concepto informativo para salir y seguir bien informados. Últimas noticias en la radio que te informa. La Universidad Austral interrumpió las clases de la jueza del escándalo en el caso Maradona. Julieta McIntosh no va a poder continuar en la cátedra de Derecho Penal que integraba, según anticiparon fuentes de la causa de estudios a esta radio. Mientras tanto, crece la polémica por sus grabaciones para un documental sobre el juicio que investiga la muerte del ídolo. Aseguran que hay 40 personas que duermen en la calle pleno centro de la ciudad de San Luis. Desde el grupo Sena, El Bajo responsabilizan al Estado por la muerte de un hombre en situación de calle y denuncian el abandono total de quienes viven en la vía pública. Esto se va a recrudecer por el invierno, advirtió Lexi, integrante del espacio, y recordó que no es el primer muerto en la calle. Dólares del Colchón, Axel Kicillof mantendrá los controles sobre los contribuyentes para el cobro de impuestos locales. La provincia de Buenos Aires se desmarca de las medidas impulsadas por el gobierno nacional. En ARBA aseguran que seguirán fiscalizando con las herramientas actuales sin modificar criterios ni umbrales de control. En San Luis, narcos, dinero y armas, el juez Nacul define el futuro de una banda detenida. Desde la semana pasada, el juez federal de Villa Mercedes en San Luis, Juan Carlos Nacul, toma declaración indagatoria a los integrantes de la banda narco que fue desarticulada en un mega operativo en esa ciudad y en Villa Merlo. El operativo fue realizado en conjunto por la Policía Provincial y Gendarmería Nacional. Buscan fortalecer las alertas ante impactos ambientales en ciudades costeras del río Uruguay. Se trata de una serie de ciclos de capacitación para ciudades costeras que mejoran el sistema de evaluación ante posibles fenómenos y desastres hidrometeorológicos. En San Juan hay un intenso operativo para rescatar 5 jóvenes que se perdieron en la difunta Correa practicando enduro. Se trata de unas 15 personas que realizaban una travesía y se extraviaron en inmediaciones del paraje. Ya rescataron a 10, entre los cuales uno sufrió una fractura de clavícula. Ahora usted está bien informado. Este fue el compacto de noticias. En cualquier momento actualizamos la información. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos en esto que es un día más junto a la ciudad de la cerámica. Qué hermoso día que estamos teniendo aquí en nuestra localidad, a pesar de la temperatura baja.
que estamos teniendo en estos momentos, ¿no? Pero bueno, lo importante de todo que lo vamos a estar poniendo, como quien dice, toda la ficha para que usted esté bien informado de todo lo que pasa con todas las distintas actividades que tenemos aquí en nuestra querida localidad, ¿eh? Así que bueno, señores, vamos a comenzar a transitar, primero y principal, dándole que hoy comienza una nueva fecha, que es la última de los grupos del tema de la Copa Libertadores de América, ¿eh? Bueno, donde a partir de la hora 19 estará jugando el equipo de San Paulo frente a Talleres de Córdoba. Mientras tanto, que en ese mismo horario también Libertad recibirá a Alianza de Lima. Otro de los encuentros a partir de la hora 21:30, Botafogo estará recibiendo la visita de Universidad de Chile. Mientras tanto, que otro de los encuentros chivos que tenemos esta noche para la gente de la República Argentina es River Plate, que estará enfrentando a Universitario, ¿eh? Esto es a partir de la hora 21. Mientras tanto, que hoy en ese mismo horario también estarán Independiente del Valle recibiendo a Barcelona. Mientras tanto, que en ese mismo horario del día de hoy, Estudiantes de La Plata recibiendo a Carabobo, ¿eh? Otro de los encuentros de esta sexta fecha, pero ya en el día de mañana, se estarán enfrentando Nacional de Montevideo frente a Atlético Nacional. Otro de los encuentros del día de mañana, a partir de la hora 19, Internacional frente a Bahía. Palmeira, a partir de la hora 21:30, recibirá a Sporting Cristal. Flamengo frente a Deportivo Táchira. Otro de los encuentros del día de mañana, la U de Quito estará recibiendo a Central Córdoba de la República Argentina. Bolívar frente a Cerro Porteño. El día jueves estarán llevándose a cabo estos encuentros. Olimpia, frente a San Antonio de Bulo Bulo. Mientras tanto, que Peñarol recibirá a Vélez Sarsfield. Y el Racing Club de Avellaneda, a partir de la hora 21:30 del día jueves, recibirá a Fortaleza. Otro de los encuentros, cerrando esta fecha, número 6, Colo-Colo a Bucaramanga. Este equipo que realmente también nos hizo la vida imposible a nosotros, ¿no? Acá en la República Argentina, al Club Racing de Avellaneda. Mientras tanto, ya le dimos lo que va a suceder con la sexta fecha de la Copa Libertadores. ¿Qué le parece si seguimos escuchando buena música que hemos seleccionado para todos ustedes? ¡Vamos!
they will possess you unless you change that number on your dial. And now is the time for you and I to cuddle close together. Yeah, all through the night, I'll save you from the terror on the screen. I'll make you see that this is Darkness falls across the land. The midnight hour is close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller. Porque el campo es la noticia del día. Porque el productor necesita estar informado en cada momento. Un resumen con todo lo que el productor de campo necesita. Es tiempo de informarse. En Agropecuario, servicios. La información de los mercados. Ayer no operó Chicago por conmemorarse el Memorial Day en Estados Unidos, por lo tanto, sin la referencia internacional, también estuvo acotada la operatoria del mercado local. De hecho, en Rosario se presentaron cotizaciones mixtas. El segmento disponible de trigo subió a $200, el de maíz bajó a $178, mientras que la descarga de soja se sostuvo en $275 la tonelada. La actividad productiva, lo más importante de nuestro campo argentino. Economía, mercados, granos, todo lo que a usted le importa. En otro momento volvemos con más información. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. 36 minutos nos separan, señores, de la hora 11 en este día martes ya 27 de este año 2025 de mayo, junto a todos ustedes, tratando de ser la grata compañía que usted ha elegido, querida amiga,
querido amigo, en los distintos sectores de nuestra querida localidad. Así que bueno, ¿qué les parece si empezamos a recorrer también los distintos matutinos de tirada regional, como es en el caso de la gente de El Nuevo Día de la ciudad de Río Gallegos? Uno de sus titulares dice que esto también pasa en distintas localidades de la República Argentina. No eran tiros, el ruido que volvió alarma a todos los vecinos de la ciudad de Río Gallegos. Durante la noche del día lunes, vecinos de la zona de la autopista del barrio Evita en la ciudad de Río Gallegos se alarmaron por fuertes explosiones que en un principio fueron, digamos, detectados como eran tiros, pero no, era un auto modificado, su escape, no en Taller Belén, ¿vio? En la ciudad de Río Gallegos, que bueno, hacía sonar esto como si fueran realmente tiros, Así que estas denuncias siguen efectuadas por distintos vecinos, no solamente de la autopista Eva Perón, de esta localidad, sino también vecinos que están sobre la costanera, que durante los fines de semana suceden este tipo de ruidos molestos. Así que bueno, a ponerse las pilas la gente de tránsito en la localidad de Río Gallegos, como así también en nuestra localidad. Veo que hay muchos chicos que por ahí hacen este tipo de modificaciones en sus vehículos y tienen, la molestia los vecinos que realmente están en distintos lugares. ¿Se acuerdan que los otros días tuvimos muchas denuncias, nosotros aquí de nuestra localidad, que cerca de la plaza había muchos jóvenes que bueno, se dedicaban al tema de las motos y todo lo que significaba de ruidos molestos, y que bueno, sea como sea, también es molesto a lo que significa a los vecinos, que al otro día tienen que ir a poner el lomo para poder llevar al mango a la casa, ¿vio? Yo creo que el derecho mío empieza donde termina el tuyo, y bueno, a través del honorable Consejo Liberante y la gente de lo que significa de la policía, también la gente de tránsito y todos estuvieron reunidos como para ver si pueden solucionar este inconveniente, que bueno, por estas horas vemos que realmente han tomado cartas en el asunto, y esto es lo importante de todo, a mirar para adelante, a comportarse como se tiene que comportar la gente, y así de esa manera poder vivir en convivencia en este lugar que es tan hermoso que es la ciudad de las Heras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna. Seguimos en esto que es un día más junto a la ciudad de las Heras. Se nos ha cortado internet, lo estábamos escuchando a ver el Pinto, ¿vio? Este cantautor que inclusive también en algún momento estuvo aquí en nuestra querida localidad. Mientras tanto, nosotros seguimos rumbo a la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de las Heras. Escucharte a mi
Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Tengo que ordenar esta confusión. Quiero estar libre para un nuevo amor. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Apertura 2025. Huracán y Platense se enfrentarán en la final del torneo Apertura 2025 tras eliminar a Independiente y San Lorenzo, respectivamente. Huracán ganó 6-5 en penales después de un empate sin goles, mientras Platense venció 1-0 en un partido decisivo. En la fase de grupos, Huracán clasificó cuarto con 27 puntos y Platense sexto con 23. La final se jugará el 1 de junio en el Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero, a las 17 horas. El campeón asegurará su lugar en la Copa Libertadores 2026, con ingresos mínimos de $6 millones y un premio adicional de $500.000 por parte de la AFA. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. De lunes a viernes a las 11 en FM Argentina se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, seguimos en esta hermosa mañana que estamos teniendo, totalmente soleada, eso sí, un poquito frío, Como ustedes pueden observar a través de nuestra cámara que tenemos apincada fuera de nuestros estudios, como para poder compartir junto a todos ustedes hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de la Ciudad. Saludar a los distintos barrios, a saludar también y a felicitar en la forma que está trabajando la gente de medio ambiente de nuestra localidad, con el tema de los distintos desagües, que vemos que están continuamente trabajando como para evitar por ahí algún temporal que realmente seguramente en algún momento puede llegar a nuestra localidad y que bueno, esté previsto todo lo que realmente puede llegar a pasar, Así que es importante, cuando las cosas se hacen bien, se dice, cuando las cosas se hacen mal, por ahí también somos un poco críticos cuando las cosas se hacen mal, Así que bueno, señores, les recuerdo que durante el fin de semana vamos a tener, según lo que estamos viendo con el tema del servicio meteorológico, la apertura del campeonato 2025 del automovilismo de la zona norte de Santa Cruz. Y por supuesto todo el equipo de los protagonistas, junto a la gente de la ciudad de Puerto Deseado y la gente de la ciudad de Caleta Olivia, estaremos a través de Radio Net en la ciudad de Caleta Olivia, Radio Alamosnet, Alamosnet, y a través también de su canal de YouTube, para poderle llevar todas las alternativas de esta apertura del campeonato 2025 del automovilismo santacruceño.
te vuelves parte de mi ser. Espero que podamos escucharlo, Abel Pinto, ¿no? Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo. Bajo la luna cuando danzas en mis sueños, te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. La noche brilla con tu luz en la distancia, tu imagen reina y es su brillo el que me alcanza. Me leo en cada movimiento de tu sombra, que baila cada vez que mi canción te nombra. Quizá esta vida se termine dando cuenta que es ella solo un momento de esta historia, porque este amor no tiene tiempo ni fronteras, porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final, y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad, y es nuestro gran amor, lo que nunca morirá. ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di, no sé si lo sentiste. Una lágrima mía quedó en tu mejilla. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo, como si no lo supiera. Lo pienso y te extraño.
estaba justo en ese momento. Sigo pensando que es una locura llevarte flores a un cementerio y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Belleza, nene, belleza. Siento el perfume de la tristeza que me acompaña hoy con tu ausencia. No puedo olvidarte, no voy a olvidarte. Te dije al oído y es una promesa. Hablamos un rato antes que partieras. Dijiste te amo como si no lo supieras. Lo pienso y te extraño y me hace mucho daño y vuelvo corriendo en busca de tu encuentro. Te busco en mis sueños y te veo sonriendo. Despierto angustiado y todo ha terminado. Despierto angustiado y todo ha terminado. De lunes a viernes a las 11 en FM Argentina se escucha una voz cordial y atenta, la que dice buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Las verduras son protagonistas de la cocina más elemental y las más refinadas. Las dietas las tienen en cuenta en buena medida y prepararlas obliga a manejar ciertos secretos. Ahora hemos preparado una nueva hora. Todos a la mesa. Ponete el delantal y disfruta de este micro gastronómico. Recetas, el paso a paso, tips, sugerencias, opinión y entrevistas. Y lo más importante, tomar nota y convertirte en un verdadero Masterchef. Todos a la mesa. Guiso de cordero a la española. Los ingredientes que necesita son los siguientes: 1 kilogramo de pecho de cordero, una cucharadita de sal, una cebolla grande picada, un ají verde, media taza de arroz crudo, una taza y media de pulpa de tomate, una taza de arvejas en lata, un huevo batido, media cucharadita de vinagre, aceite y agua caliente. Preparación: cortar en trozos pequeños el cordero, dorarlo en 2 cucharaditas de aceite, añadir 2 litros de agua caliente y sal. Cocinar tapado a fuego lento durante 1 hora y media. Agregar la cebolla picada, el ají verde picado también y el arroz lavado.
Cocinar 20 minutos más. Añadir los tomates picados y las arvejas de lata. Cocinar 10 minutos más. Verter una porción de este guiso sobre el huevo batido con media cucharadita de vinagre y 1 centímetro de aceite. Combinar esta porción con el resto del guiso y calentar para servir. Esto fue Todos a la Mesa, el micro gastronómico en la radio que comparte con vos las 24 horas. El mejor lugar del dial. Supermercado Multistock. Pensando en tu economía todos los días con increíbles ofertas en todos sus artículos. Multistock. En sus 3 direcciones. Multistock, Avenida 9 de Julio y Fernández, local 2, en esquina Estrada y Sarmiento, o en 13 de diciembre 967. Supermercado Multistock. Electrónica y bulonera El Pájaro. Estamos ubicados en Avenida Güemes, Barrio 80, Casa 51. Todo lo que necesitas en bulones en pulgadas milimétrico. Todo en electricidad para tu casa lo tenés en Lo del Pájaro. Trabajamos con todas las tarjetas de créditos. Naranja X. Horarios de atención de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y de 15:30 a 20 horas. Sábado y feriados de 10 a 13 horas y de 15:30 a 19 horas. Tu consulta no molesta. Electricidad y bulonería El Pájaro. Todo por arriba. Corralón San Sebastián. Tenemos ladrillos, hierro, cemento, cal, puertas, ventanas, chapas, tirantes, cerámicos, pegamentos, ferretería, membranas. Todo para tu hogar. Ubicados en calle 13 de diciembre 937. Más de 25 años al servicio de tu hogar. ¿Alguien sabe qué farmacia está de turno esta semana? Gesipa.com.ar. Necesito contratar un albañil. ¿Me podrías decir dónde puedo averiguar ese dato? Gesipa.com.ar. ¿De algún camión que traiga agua a domicilio tendrás el número que me lo pases? Gesipa.com.ar. ¿Tendrías número de algún buen abogado ahí en Las Heras? Gesipa.com.ar. ¿Alguien del grupo me puede decir el número de algún camión atmosférico, porfa? Gesipa.com.ar. ¿En qué horario atiende el registro civil? Alguien que sepa, por favor. Gesipa.com.ar. Gesipa, guía empresarial, comercial, institucional, profesional y de actividades afines. Desde el mes de abril en gesipa.com.ar encontrarás las respuestas a todas estas preguntas. Todo en un sitio web para que desde tu celular o tu computadora tengas acceso a la información de una ciudad moderna que sigue creciendo. Gesipa.com.ar. Contadora Pública Ivana Belén. Asesoría contable y fiscal. Declaraciones anuales, mensuales, monotributo, responsable inscripto, renta, liquidación de sueldo, planes de pago, facturación electrónica. Comunicate al 297-5308-012. Contadora Pública Ivana Belén. Las Heras, Santa Cruz. Pescadería El Rey del Mar. Tenemos rabas, langostinos, cornalitos, pejerrey despinados, róbalos, todo en rebozados de merluza, medallones de merluza rellenos. Tenemos filet fresco sin espinas y mucho más. De río, surubí, sábalos, pacú, bogas. Pescadería El Rey del Mar.
Horarios de atención de lunes a sábados de 9:30 a 13 horas y de 17 a 21 horas. Atendido por sus dueños, Paola y Hernán. Podés abonar tus compras con tarjeta de crédito, débito y Mercado Pago. Pescadería El Rey del Mar. Alberdi 73. Lubricentro Estrada. Lo que necesites para el service de tu vehículo. Filtros línea Vega. Aceite envasado y suelto. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito, débito y Mercado Pago. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 21 horas. Horario corrido. Estamos ubicados en Avenida Ramos Mejías y O'Higgins. Teléfono 2974-03-4585. Lubricentro Estrada. Las Heras, Santa Cruz. Estudio Jurídico Totino Romanut. Años de experiencia defendiendo tus derechos. Avenida Gobernador Gregores, 754. Teléfono 297-497-4007. Estudio Jurídico Totino Romanut. Las Heras, Santa Cruz. Las nuevas generaciones avanzan con todo y mucho más si son Mercedes-Benz. Nueva generación de camiones Achelo y Atego, equipados con nueva caja automatizada, SP de serie y llave de presencia. Descubrilos por su nuevo diseño frontal. Mercedes-Benz, camiones de confianza. Del Sur Radar, concesionario oficial Mercedes-Benz, camiones y buses desde hace 8 años en toda la región cubierta por nuestras sucursales de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos. Para más información, comunicarse al 2974 20 2203. Las tardes de Las Heras tienen su lugar en el dial. Lunes, miércoles y viernes de 15:30 a 17:30, Martín Cuellito Oñate y Sergio Lobizón Uribe te presentan Nosotros y tu tiempo musical. Oye, mujer. Una invasión de música que se apodera de tu receptor. WhatsApp al 291-577-5372. Lunes, miércoles y viernes por el aire de FM Argentina 105.1. Escapes Belén. Todo en escapes para tu auto original y equipos deportivos. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito en Avenida 13 de Diciembre 820. Las Heras, Santa Cruz. De lunes a viernes a las 11, en FM Argentina, se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el magazine de la mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Ya han pasado 5 minutos, 6 minutos prácticamente de la hora 12, donde vamos rumbo a la hora 13. En esta mañana muy fría aquí en nuestra localidad, como ustedes pueden observar, con mucha humedad, el 70% de humedad en nuestras arterias, como quien dice, de la localidad de Las Heras. Bueno, tener precaución con el tema del tránsito en las distintas calles de la localidad. Mientras tanto, ahora vamos a seguir metiéndonos, pero esta vez en los titulares del diario ADN Sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia. ¿Le parece?
Uno de sus titulares dice: estamos viviendo una pandemia silenciosa del consumo. El sector hotelero gastronómico de la ciudad de Comodoro Rivadavia al borde del colapso, dice este titular. Juan Manuel Fernández, vicepresidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Chubut, habló en un programa televisivo advirtiendo sobre la dramática situación que se está viviendo por estas horas a la altura del año con los restaurantes, como así también hoteles. La baja ocupacional de los distintos hoteles, como así también restaurantes de este sector de la República Argentina en caída libre y que bueno, preocupa también a toda la actividad, ¿eh? No solamente la baja de lo que significa de distintos turistas, sino también con el tema de la suba de los distintos impuestos que tiene esta provincia en el sector tanto gastronómico como así también hotelero, ¿no? Bueno, este es un poco el panorama que estamos viviendo por estas horas con el tema de nuestro querido país, que bueno, estamos viviendo momentos difíciles, pero que bueno, seguramente le vamos a seguir poniendo, como quien dice, el lomo, como lo hemos puesto siempre todos los argentinos, como para poder salir de esta situación. No creo que nadie se alarme también con el tema de lo que está pasando en la República Argentina, ¿no? En el espejo que te siento lejos, que muero por dentro y escucho en silencio que la lluvia dice que ya te perdí. Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si ese era mi sueño, si el carro que tengo corre a más de 1000. Que me arrepiento de ser aguafiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesto ahí en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Aquí, que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno, si ese era mi sueño, si el carro que tengo corre a más de 1000. Que me arrepiento de ser aguafiesta todos estos años que viví contigo. Que me perdones si no me di cuenta que fui tu dueño y quiero ser tu amigo. Voy a afeitarme y a tender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido, voy a servir tu puesto ahí en la mesa para sentir que vuelvo a estar contigo. Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a encender la luz de mis promesas, voy a sentarme al frente de la calle para esperar a ver si tú regresas. Voy a olvidarme de mí, no puedo hacerte feliz, nos quedaremos aquí. Voy a olvidarme de mí. Voy a olvidarme de mí. Voy a olvidarme.
olvidarme de mí. Una aproximación a la actividad deportiva, un reporte de noticias. Si ocurrió y es deporte, está aquí. Noticias deportivas en su radio. Apertura 2025. Huracán y Platense se enfrentarán en la final del torneo Apertura 2025 tras eliminar a Independiente y San Lorenzo, respectivamente. Huracán ganó 6-5 en penales después de un empate sin goles, mientras Platense venció 1-0 en un partido decisivo. En la fase de grupos, Huracán clasificó cuarto con 27 puntos y Platense sexto con 23. La final se jugará el 1 de junio en el Estadio Madre de Ciudades, Santiago del Estero, a las 17 horas. El campeón asegurará su lugar en la Copa Libertadores 2026, con ingresos mínimos de $6 millones y un premio adicional de $500.000 por parte de la AFA. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola. Ya las vecinas están murmurando, tan alegre que era ella y ahora siempre está callada. Tal parece que la niña ha dado una mala pisada, pero ¿qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola. Ella que era la alegría del barrio, tan bonita muchachita, todos la querían tener, y ahora que está como está, nadie la quiere querer. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Y la mamá anda preguntando qué cosa le ha pasado a mi Lola, a mi Lola. ¿Qué le ha pasado a la hija de Lola? Lolita así gritaba, yo quiero ver al hombre que ha desgraciado.
pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. La justicia allana 3 droguerías y 2 laboratorios por el caso del fentanilo contaminado que ya causó la muerte de 33 personas. La medida fue ordenada por el juez federal de La Plata, Ernesto Creplac. El 15 de mayo el magistrado ya había requisado laboratorios de Ramallo, El Parma y una droguería de Rosario. El juez federal de La Plata, Ernesto Creplac, ordenó el allanamiento simultáneo de 3 droguerías que vendieron a los hospitales y clínicas fentanilo contaminado de uso clínico elaborado por los establecimientos Pharma y laboratorios Ramallo, que ya se cobró la vida de 33 pacientes y la cantidad de víctimas fatales podría seguir aumentando. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. ¿Cómo no darte mi amor si ya te di mi vida? ¿Cómo callar tu nombre si el corazón me lo dicta? ¿Cómo no saciar mi sed si eres agua que aviva el mar de mis pasiones para librar mis emociones? Así eres tú en mi vida, mi única salida, la que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido. Así eres tú en mi vida, mi única salida. Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si le abrazo. ¿Cómo no sentir calor si tu amor encendido me arropa con su manto, si acaso siento frío? ¿Cómo no sentirme así si cada vez te veo más linda como a nadie, vestida de deseo? Así eres tú en mi vida, mi única salida, la que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido. Así eres tú en mi vida, mi única salida. Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si le abrazo. Así eres tú en mi vida, mi única salida. ¿Y cómo no voy a darte mi amor si ya comencé por entregarte mi vida? En mi vida, mi única salida. ¿Y cómo no saciar mi sed si es que estoy seguro que tú eres agua que me aviva? En mi vida, mi única salida. La que me cura cuando estoy herido, la que me guía cuando estoy perdido. Así eres tú en mi vida, mi única salida. Soy como un niño si estoy en sus brazos, hasta me duermo si le abrazo. Otra vez, Aero Ruiz.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Juan Ignacio Leiva y este es el informe de Puesta a Punto para la Red Federal de Automovilismo, para repasar lo que nos dejó el TN APAT en el Imperio del Sur cordobés. Volvió el Chapa Chapa al Autódromo de Río Cuarto y lo hizo de una forma espectacular. Mucho espectáculo, valga la redundancia, para el TN en la clase 3 y en la clase 2. Arrancamos con la divisional mayor, fue victoria para Julián Santero, que está teniendo un rendimiento preponderante en lo que va del año. 5 fechas, 4 veces se subió al podio y la vez que no lo hizo quedó cuarto. Increíble lo del mendocino, que ahora es líder con 161 puntos y que esa diferencia que marcó le va a permitir seguir siendo puntero la siguiente fecha. Ya vamos a hablar de eso. Fue segundo en la carrera de la clase 3 Jerónimo Tetti, que vuelve a los puestos de privilegio. Y tercero, quien había marcado la pole el día sábado, Manuel Mayo, el piloto de la provincia. Como dijimos, Julián Santero, y una ventaja tranquilizadora. Lo deja a 44 puntos de diferencia con Jorge Barrio. Así que la cita que viene, que será en Viedma, lo va a dejar tranquilísimo a Santero en la punta. Tercero en el campeonato está Domenech con 111 unidades y ahí figuran con 105 Rodrigo Lung, Jerónimo Tetti y 101 Joel Gasma, ya a 60 puntos del piloto de la provincia de Mendoza. Y también hubo un mendocino como protagonista en la clase 2, pero recién ocupó el tercer lugar, porque el primero fue un misionero, Juan Pablo Pastori, que también con su victoria se aferra a la punta del campeonato, eso sí, más ajustada, la de la divisional menor. Segundo, un piloto de la provincia de Córdoba, Alejo Cravero, y tercero, ese mendocino de quien hablábamos, es Gonzalo Antolín. Ahora lidera Pastori con 121, 108 pasa a ser el escolta Joaquín Cafaro, tercero Coltrinari con 106, cuarto Damiani con 105, quinto Posco con 103 y hasta ahí 5 pilotos encerrados en 18 puntitos, muy poquito. La próxima cita, como dijimos, del TN, lo vamos a tener en la Patagonia Argentina. Volvemos a viajar para ir a Viedma precisamente el fin de semana del 15 de junio. Este miércoles nos reencontramos para hacer la previa del turismo carretera en el Oscar Cabalen. Que tengan buena semana. De lunes a viernes a las 11 en FM Argentina se escucha una voz cordial y atenta, la que dice: buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Minutos nos separan de este mediodía aquí en nuestra localidad, donde le vamos a estar actualizando todo lo que significa también el estado del tiempo en la localidad de Las Heras, ¿eh? Como ustedes pueden observar, la cámara que tenemos afincada ahí fuera de nuestros estudios, aquí en la 13 de diciembre y O'Higgins, muestra un poco el panorama de todo lo que realmente estamos viviendo por estas horas con el estado del tiempo, 21 kilómetros en estos momentos de viento estamos teniendo, una humedad del 63%, visibilidad de 10 kilómetros y una presión atmosférica de 1027 megabar. Bueno, la máxima del día de hoy va a ser tan solo de 7 grados de temperatura. Y seguimos recorriendo, ¿le parece?, los distintos matutinos de tirada regional, como lo venimos haciendo con la gente de ADN Sur de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Creo que va a haber un divorcio importante en la zona, pero no de pareja, ¿no?, sino empresarial, entre Cristóbal López y Fabián de Sousa, que por estas horas están
siendo divorciado, como quien dice, empresarialmente estos dos empresarios de la Patagonia. ¿Cómo repercutirá todo lo que es el tema empresarial en el sector y el impacto que recibirá no solamente la ciudad de Comodoro Rivadavia, sino también la Patagonia, Este es uno de los titulares que dice lo siguiente también la noticia. La separación societaria entre Cristóbal López y Fabián de Sousa fue confirmado por fuente cercana a los empresarios a este medio de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Aún no se formalizó mediante firmas de la separación de Sousa junto a Cristóbal López legalmente. Pero bueno, ya están las negociaciones como para poder dividir lo que es el tema de los distintos sectores de las empresas que están teniendo por estas horas estos dos empresarios de la Patagonia. Estos son algunos de los titulares entonces que tiene el diario El Nuevo Día de esta localidad. Mientras tanto, nosotros seguimos escuchando buena música que hemos seleccionado para todos ustedes en hora muy temprana aquí en FM Argentina 105.1 de su dial y a través del mundo www.radioargentina.com.ar, como así también los protagonistas Belén a través del Facebook. Atendé esa cosa, por favor. Es una tormenta de facha. Pero no llegan al fin y prefieres presumir teniéndome preso. ¡Al amor! Estoy convencido que tus ojos brillan de verme y no puedo convencerme porque me dijiste ayer que habrá una primera vez mañana con suerte. Yo quiero sin ofender decirte que ando subida. El corazón te palpita tan solo de suponer que te pediré otra vez me des la llapita. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu boquita me mata cuando me dices que no, que apaga el corazón, te brindo la llama. Soy pretencioso amor, pero porque me lastima. Adentro llevo una espina que me doble el corazón. Si la llama es la ilusión de toda mi vida. A veces me da a pensar que vos te haces la rogada. Mi ruego no tiene entrada, de hacerla de no escuchar. Que ya en el tramo final la llama no es Se va a acabar para poder aflojar y comprender que no miento. De mi labios juramento, quizás tengas que escuchar. Si no, tendré que esperar hasta el casamiento. Entiendo por qué razón tu corazón se me escapa y tu
Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente Flash Informativo. Secuestraron 360 motos en lo que va de mayo en Mar del Plata. Durante el año se llevaron adelante una serie de controles para mantener el orden en el tránsito y disuadir actividades delictivas. La Municipalidad de General Pueyrredón informó que ya se secuestraron 360 motos en lo que va de mayo en Mar del Plata. En el marco de los operativos llevados adelante en todo el distrito se comunicó también que fueron infraccionados 228 cuidacoches. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Ahí va queriendo. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. Diariero por la mañana, ilustrabotas de tarde. Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla, que la vida por el centro me pone la zancadilla. A mí me enseñó el baldío a gambetear por la orilla. Ya va a cambiar, Juancito. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete. Mi barquito de ilusión rema contra la corriente. Soy de una villa y discúlpeme, el diablo en cualquier lugar. El indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Salta, me diablo en cualquier lugar. Que se venga la segundita nomás. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas, y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella. Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero. Como soñar nada cuesta, yo largo al río mi anzuelo. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna que meterme en el bolsillo la moneda de la luna. Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna. Soy de una villa y discúlpeme, el diablo en cualquier lugar. Y el indio de la comparsa cuando llega al carnaval. Soy de una villa de Salta, me diablo en cualquier lugar. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente Flash Informativo. El Banco de la Pampa lanza créditos para asistir a las empresas con el pago de aguinaldos. La entidad ha creado una nueva línea de crédito para comerciantes y pymes, de manera que puedan cumplir con el pago del aguinaldo en junio. Esta medida, solicitada por el sector privado, busca mitigar el descenso en las ventas, influenciado por el modelo económico nacional. Durante una reunión con la Cámara de Comercio, se discutieron además otras propuestas para fomentar infraestructura y mejorar las condiciones de los negocios. La situación actual preocupa a empresarios debido a la pérdida de poder adquisitivo y al aumento de costos, lo que ha derivado en una disminución de la actividad industrial en el país.
Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Pescador del Paraná, que esperas pique de sueño, mientras el río se lleva tu pulso de guitarrero. Yo te he visto en la alborada con carnadas y aparejos, y un silbido entre los labios que te sigue como perro. La niña del agua tiene de escama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Guitarra pescadora tiene el cauce de tus penas y hay un anzuelo clavado en su boca de madera. Pescador y guitarrero, el tiempo es como un dorado que se nos va de la mano cuando menos lo esperamos. La niña del agua tiene de escama la cabellera y una lágrima que moja la trenza de su leyenda. La vida también es río que va golpeando la piedra. La niña del agua tiene de escama la cabellera. Guitarrero y pescador. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Dictaron la conciliación obligatoria pedida por el Sindicato de Municipales y resta saber qué pasará con el paro de 48 horas en Santa Fe. Los trabajadores de la Administración Pública Local habían anunciado una medida de fuerza para este miércoles y jueves en esta semana, pero también pidieron la intervención del Ministerio de Trabajo a través de la conciliación obligatoria que fue dictada este lunes al mediodía. Vuelve a foja cero la discusión con el Ejecutivo por el aumento salarial establecido por decreto tras el rechazo de la oferta. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. Lo que pasa y nos pasa en todo el país, provincia por provincia, en el siguiente flash informativo. Consumidores chaqueños impulsan una campaña sobre la importancia de pedir factura o ticket. Desde la Administración Tributaria Provincial del Chaco explicaron que es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de la comunidad. La Administración Tributaria Provincial continúa promoviendo la cultura tributaria a través de una campaña que busca reforzar el hábito de solicitar factura o ticket en cada compra como una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de la comunidad. Repasamos los hechos más destacados. En cualquier momento, más noticias. De lunes a viernes a las 11 en FM Argentina se escucha
escucha una voz cordial y atenta, la que dice, buen día para todos. Porque estamos viviendo un día más. Un día más, el Magazine de la Mañana. Informativo, periodístico, entrevistas, música, mucho entretenimiento y una buena onda espectacular. De lunes a viernes a las 11 a.m. por FM Argentina. Vivamos un día más. Bueno, señores, ya en la parte final de nuestro programa del día de hoy, día martes 27 de mayo de este año 2025. Bueno, vamos a despedirnos porque tenemos unas cositas que hacer antes de la 1 de la tarde. Y bueno, pero igualmente lo vamos a estar dejando con la buena música y distintos flashes informativos hasta la hora 13 en esto que es un día más junto a la ciudad de La Sierra. Bueno, señores, nos despedimos con la frase de todos los días. Que tengan la mejor tarde de su vida, la tarde que le toca vivir por estas horas. Recuerden que estamos en este bendito lugar que se llama la ciudad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, República Argentina. Y aunque a usted le parezca mentira, también pertenecemos a este lugar que se llama Planeta Tierra. Chao, Dios mediante, hasta el día de mañana a partir de la hora 11. Chau, chau.